¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este espacio de nuestra Semana Ignaciana, la 24ª Semana Ignaciana, en la cual tendremos un espacio de charla, un ratito de plática con el Padre Ricardo Cámara de la Compañía de Jesús, rector del Colegio Escuela Carlos Pereira. Es un gusto para nosotros que estén con nosotros y agradecemos mucho el que nos acompañen a platicar un ratito sobre la temática de esta Semana Ignaciana que lleva por título La espiritualidad ignaciana, la nueva propuesta. Y bueno, quisiéramos platicar un poquito sobre claves de esperanza, ¿no? En estos tiempos, ¿no? La espiritualidad ignaciana nos proporciona diferentes claves y entonces quisiéramos, Ricardo, que nos platicaras un poco esta tarde sobre, bueno, qué nos proporciona, qué nos da la espiritualidad ignaciana para poder vivir un poco de esperanza en estos tiempos tan críticos que estamos pasando. Laurita, buenas tardes. Buenas tardes a todos, compañeros, amigos. Fíjate que es importante hablar ahorita en estos tiempos difíciles, hablar sobre la esperanza. Yo nada más quiero antes comenzar con un comentario. Yo soy, acabo de entrar al colegio, pues soy el nuevo rector y no conozco a mis alumnos. Ah, cierto. No sí. Conozco a muchos profesores, no conozco a mucho del personal, no conozco a los padres de familia. Y aquí es donde nace también esa esperanza, ¿verdad? ¿Y por qué hablar de tiempos de esperanza en estos momentos en el que no conozco a nadie y soy el rector? Sí. Y bueno, por lo mismo quisiera yo pedirle a la gente que nos está viendo que si tuvieran dudas, alguna pregunta o algo, pues ya que no te conocen ni más, pero tener alguna manera de comunicarse con nosotros y es a través de sus preguntas. Si quieren escribirnos ahí mismo en el chat del Facebook y con gusto estarán tomando por ahí sus preguntas y bueno, pues para que conozcan más a nuestro rector. Perdón que te interrumpí. Venga. Y de este ejemplo puedo poner, ¿verdad?, el tema que estamos platicando el día de hoy, que tiene que ver mucho con la Semana Ignaciana y con el tema de la Semana Ignaciana que estamos celebrando. Y esperanza es poder conocer para qué, ¿verdad? Y hay un para. La espiritual ignaciana siempre busca un para. ¿Para qué quiero conocer a la gente? ¿Para qué quiero conocer a los alumnos? Entonces hay un para, y ese es uno de los primeros datos que nos pueden ayudar. ¿Para qué? ¿Para qué deseo conocer a los padres de familia? ¿Para qué deseo conocer a los maestros? Pues hay un para. Pues es por ellos que estoy aquí, para servirlos, ¿sí? Para darles esperanza. Claro que esto Dios es quien nos da, pero podemos ser un medio para darle esperanza a los demás, para poder formar a las personas. Exactamente, por ahí, Ricardo, ese es el objetivo de esta Semana Ignaciana, ¿no? Contribuir a la formación de nuestros alumnos de una manera como más intencionada, ¿no? De tal forma que pues los valores y todo esto que la espiritualidad nos brinda, ¿no? Pues los alumnos lo puedan vivir de una manera más intensa o como más profunda y en un ambiente festivo dentro de lo que es la Semana Ignaciana. Entonces, con esa finalidad con la que tú estás hablando, pues es un servicio más que les estamos dando a ellos, ¿no? Así es. Como bien dijiste hace un momento, ¿verdad? Estamos viviendo en momentos muy difíciles. Sí. Crisis económica, hay miedos, mucho miedo del futuro, la amenaza de la muerte, ¿sí?, que nos provoca una enfermedad, que no sabemos cómo reaccionar, que la sociedad también, ¿verdad?, por protección nos ha limitado el acercamiento a los otros, el poder dar un abrazo, el poder dar un beso, ¿sí?, que son expresiones muy humanas y necesarias para la persona. Para que yo me pueda expresar el amor que llevo dentro, pues necesito un abrazo y necesito dar un abrazo y un beso. ¿Cuántas veces no nos hemos visto y saludado, verdad? Sí. Y con ganas de dar un abrazo.
Hace poco fui a Mérida, fui a visitar a mis papás, pero después de estar en aeropuerto, de estar en el vuelo, de guardar una cuarentena, era el miedo de poder llegar a la casa de mis padres y poder abrazarlos y darles un beso, ¿verdad? Claro, miedo a contagiar. Miedo a contagiar. Exacto. Estamos sufriendo cambios, ¿verdad? Muchos cambios en las relaciones sociales. Los alumnos no pueden venir al colegio. Los maestros no pueden estar en sus salones de clase. ¿Sí? No podemos recibir y tener un ambiente otra vez como aquellos cuando vivíamos la Semana Ignaciana con gritos, cantos, porras, ¿verdad? Los colores, los disfraces, exacto. ¿sí? Sí. Las clases, las reuniones, pues no. Estamos obligados a una distancia. Pero tiene un porqué y un para qué. El cuidado de la salud. Por supuesto. ¿Sí? Entonces estamos amenazados por esto. Estamos limitados. Hay cambios, muchos cambios. Que estemos viviendo también una añoranza de los tiempos anteriores, ¿verdad? Uno quiere regresar a vivir lo anterior, a lo que estaba acostumbrado. Ir al cine, ir a la plaza comercial, jugar el fútbol, ¿verdad? Las fiestas, los encuentros, las bodas, cantidad de bodas que se cancelaron. Fiestas, graduaciones. Las graduaciones, ¿verdad? Sí. Sí. Triste. Todas esas cosas, y las añoramos y queremos volver a vivirlas. Lo que sí es que no sabemos cuándo Exacto. y si vamos a tener que vivirlas como estábamos acostumbrados. Entonces aquí es donde está la esperanza. Ok. ¿Y por qué tenemos que hablar sobre esperanza? Y la esperanza no quiere decir que vamos a regresar a lo mismo. Exacto. ¿Sí? Ricardo, la charla se llama Espiritualidad Ignaciana, Claves de Esperanza. ¿Cuáles serían estas claves de esperanza que nos pudieras compartir desde esta espiritualidad que nos caracteriza, ¿no? Para que nosotros podamos como generar una visión distinta de lo que nos está pasando, sin esta desesperación, sin esta añoranza, sino tener una postura como más abierta, como más de crecimiento, como más de experiencias que nos invitan no a quedarnos y agüitarnos, sino a crecer y progresar, adelantarnos y buscar pues lo que Dios nos está pidiendo, ¿no? Porque algo también nos está pidiendo Dios en todo esto. Yo creo que tendríamos que definir dos términos para aclarar, ¿no? Ok. Antes de hablar sobre las claves de esperanza y que podamos entender esas claves. Perfecto. Yo quiero platicar sobre qué es la esperanza. ¿Sí? Porque podemos hablar de la esperanza, pero ¿qué es? Cierto, tienes razón. ¿Es un ¿Qué sentimiento? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Verdad? Entonces, teológicamente es una de las tres virtudes, ¿sí? De las tres virtudes teologales, que es la fe, la esperanza y la caridad. ¿Sí? Está definida como unos dones, esas virtudes que nos hacen ser mejores cristianos o que podamos trascender cristianamente, humanamente, ¿verdad? Eso nos ayuda a esa trascendencia. Otra es que se haga realidad nuestros deseos. La esperanza es de que mi deseo se haga realidad, se concretice. Santo Tomás pone como que es la virtud, ¿verdad? Una virtud humana que pasa de que las cosas sucedan a que existan, a que sean. ¿Sí? Entonces, esa es la esperanza. De algo que está por suceder o acontecer, pasa a ser existencia, se concretiza, se realiza. Teológicamente o cristianamente es el deseo, ¿verdad?, de esperar que Dios cumpla el bien que nos prometió. Eso es cristianamente y humanamente. Y humanamente también. Ok, sí, porque a veces también es una esperanza, a ver, se me ocurre, hay esperanza en la que yo espero que Dios cumpla lo que yo quiero. No. Y eso es lo que tenemos que descifrar. Exacto. Pero la esperanza es que Dios cumpla el bien prometido. Va. Pero entonces, ¿cuál es el bien prometido? Exacto. ¿Sí?
El bien prometido es para qué nos creó Dios. Tenemos un fin. Ese fin es que tengamos vida en plenitud. El deseo más profundo de Dios, la finalidad, el objetivo, el propósito por el cual nos creó es para que tengamos vida y la tengamos en plenitud. Es por eso que la vida es sagrada. ¿Pudieras emplearnos cuando dices plenitud? Sí, porque se puede confundir, ¿verdad? Entre lo que yo quiero, mi propio deseo, ¿sí? Egoísta, o un deseo quizá pasajero. La plenitud tiene que ver cómo abrazo yo mi vida, cómo yo puedo ser pleno a pesar de la amenaza de la pandemia COVID-19, ¿sí? ¿Cómo yo puedo ser pleno viviendo esta pandemia? ¿Cómo yo puedo ser pleno a pesar de mis miedos, de mis temores, de mis dolores? De mis pérdidas. De mis pérdidas y ahorita de las pérdidas humanas. ¿Sí? El dolor de perder a algún ser querido. Exacto. Familiares, amigos. ¿Sí? Y aún así, ¿cómo puedo ser pleno? ¿Cómo encontrar esa plenitud en la vida? Entonces la plenitud tiene que ver con ese modo de cómo yo abrazo la vida, cómo yo puedo decir esto es sagrado y me gusta y lo quiero, ¿verdad? Y agradezco a Dios de que pude haber vivido esta vida con sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas, ¿sí? Con sus dolores y con sus alegrías, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo la abrazo? ¿Cómo yo puedo ser pleno? ¿Sí? Pleno en el sentido de soy feliz. Y ahí nos metemos en otro conflicto, porque ¿y qué es felicidad? Sí, pero ¿sí? Yo creo que así como esa plenitud, entonces Dios nos llama a ser felices y a encontrar la felicidad con lo que tengo, con lo que soy, con lo que vivo, ¿no? Con lo que Dios también me invita y me llama Exacto. a cambiar, a realizar, ¿sí? A crecer. A crecer. Y ahí podemos ver toda la historia de los profetas, que fue lo que Dios fue diciéndole a los profetas, ¿verdad? ¿Sí? Muchos tuvieron que cambiar modos, pensamientos, formas de vida, ¿sí? Que tiene que ver con la conversión, ¿verdad? Renuncias. Y entonces aquí podemos tomar el caso de San Ignacio de Loyola, ¿verdad? Un hombre común y cualquiera. ¿sí? Común y corriente. Que supo escuchar la voz de Dios e invitarlo a un cambio que lo transforma y que le da plenitud, ¿sí? Lo hace pleno, vive una vida plena, muere contento a pesar de que murió solo y enfermo. Fíjate. Pudiéramos decir que murió contento, murió pleno. ¿Por qué? Porque lo que más le importaba, o lo que más deseaba él, era servir a Dios nuestro Señor. Y yo creo que lo logró. Sí, claro. Si no, no estuviera todavía la compañía de Jesús viva. Exacto. ¿Sí? Ni nosotros aquí. Entonces esa esperanza tiene que ver con ese deseo que se puede concretizar. Con esto de la plenitud que tú dices, cómo podremos descifrar si mi vida es plena, tiene que ver con esos deseos y la pureza del deseo, y que si ese deseo, que si se llega a concretizar, me lleva a lo que Dios quiere para mí, tener vida en plenitud. No todos los deseos, y hay deseos que sí se concretizan, ¿verdad? Yo pudiera desear tener la camioneta último modelo, ¿verdad? Y quizá me la gano en un concurso o en una rifa, se concretiza mi deseo, ¿verdad? Quizá me dé una felicidad pasajera, ¿sí? Dura poco. No es esa la felicidad que estamos buscando. Exacto. No es la felicidad que Dios quiere para mí. La felicidad que quiere Dios para mí es este abrazo a la vida que me hace sentirme contento. ¿Sí? No sé si me estoy dando a entender. El abrazo a la vida es aceptarla. Ok.
aceptarla, ¿sí? Agradecer. Es que eso es lo que decías, creo que allá me regreso y lo pienso, es que el mejor regalo que Dios nos da, pues es la vida. Entonces es abrazarlo, o sea, eso lo dijiste hace un ratito, o sea, el mejor regalo que Dios nos da, pues es la vida, ¿no? Y entonces, esa vida Dios no la quiere que la pasemos sufriendo, batallando, no, sino que busquemos la manera de ser plenos y agradecidos. Pero fíjate en este dato. A ver, dime. ¿De dónde viene este sufrimiento? ¿De dónde viene el sufrimiento de la pandemia, de que estoy encerrado? ¿Qué es lo que sufro? Sufro las pérdidas de lo que estuve acostumbrado y ya no tengo. Ya. ¿Sí? Pero la vida no se queda ahí, no se acaba. No es el fin del mundo el que yo tenga que estar encerrado en mi casa. ¿Dónde puedo estar como plenamente agradecido y contento? De que tengo una casa, de que tengo que comer, de que tengo a lo mejor lo mínimo indispensable, pero estoy bien, tengo vida, estoy con mis seres humanos, seres queridos, ¿sí? Entonces, ahí es donde se está concretizando esta plenitud, o donde se está haciendo realidad esta plenitud. ¿De dónde viene esta infelicidad, verdad? Porque a veces me aferro a querer o desear lo que no tengo y que a lo mejor nunca va a ser posible. Entonces, una de las tentaciones, y fíjate, ahorita estamos hablando de una tentación, la tentación de querer volver a lo que ya tenía, era o acostumbraba a hacer. Hay una tentación y un peligro. Fíjate, esta pandemia, ¿cuántas cosas nos ha hecho pensar, reflexionar? ¿Sí? Nos ha puesto en un nivel en el que puedo ser mejor o estancarme en lo que ya era. Puede sacar lo mejor de mí, o me puede estancar en lo que tampoco me gusta de mí. Podemos hablar sobre la violencia intrafamiliar también, ¿verdad? Sí. El deseo es de que tengamos una vida en plenitud, una familia, ¿verdad? Contenta, con la familia junta, ¿verdad? Sin problemas, cordiales, etc. Y de repente, pues no existe esto, a veces es problemas, angustias, que no da el dinero, el cómo canalizo mi energía de preocupación o de angustia, y de repente es la violencia, agresión hacia el esposo, la esposa, el hijo, la hija, ¿verdad? El abuelito, la abuelita, y se crea un caos y se lastima. Es el resultado de frustraciones que a la vez están derivadas de como apegos o cosas que hemos perdido, a las que estábamos acostumbrados y que no hemos podido aprender a vivir sin ellas o adaptarnos pues a los nuevos tiempos, ¿no? Y eso es lo que nos está costando más trabajo. Y ciertamente, como dices tú, hay muchas situaciones en casa muy difíciles, por las pérdidas, inclusive familias con dificultades, por el trabajo, pues por la convivencia, ¿no? Por el espacio mismo en el que se encuentran inmersos, pero cuesta trabajo avanzar porque nos aferramos a lo que ya estamos acostumbrados y queremos que regrese, ¿no? Y como no lo hemos podido conseguir, eso nos genera frustración, y la frustración nos va a llevar a actuar a veces con cierta violencia. ¿Y a quién le das más duro? Pues a quien más quieres, ¿no? Que son tus seres queridos. Así es. Entonces, ¿para qué estamos hablando de espiritualidad ignaciana? ¿Sí? ¿Para qué nos sirve la espiritualidad? ¿Para qué estamos, si es el caso, ¿verdad? Estamos hablando de un caso concreto, la frustración de no poder tener lo que deseo. Me quitaron mi trabajo. ¿Sí? Conocemos muchos casos de personas que se han quedado sin empleos, de que ya no pueden tener la vida cómoda que a lo mejor tuvieron, que se tuvieron que replantear prioridades, pero eso en lugar de ver como una frustración, es una esperanza, porque ya me estoy dando cuenta de lo que es prioritario en mi vida y a qué le tengo que apostar, y que si no lo tengo no pasa nada. Al contrario, si me aferro a no tenerlo, ¿sí?
Sufro. me puede llevar a un sufrimiento mayor Sufro. Ujú. y a un drama terrible. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo hacer? Y ahí es donde está la esperanza, que la vida no se ha acabado, continúo teniendo vida. Y hay miles de opciones. Y ahí vamos a hablar un poquito más sobre los elementos que yo puedo tener en cuenta o tomar en cuenta para salir adelante ante este tipo de crisis, ¿no? Pero ¿por qué la espiritualidad ignaciana y para qué la espiritualidad ignaciana, ¿no? Pues primero el concepto de espiritualidad. Cuando hablamos de una persona que es espiritual, ¿verdad? Podemos decir, mira, ahí va el padre Ricardo, ¿qué espiritual es? Porque va a misa. Pues a lo mejor yo voy a misa, pero no soy espiritual. Que a lo mejor podemos decir, miren a la señora que va a la iglesia todos los días y que se confiesa todos los días y comulga, ¿verdad? Eso no es espiritual. Es un rasgo, pero no quiere decir que soy espiritual, ¿sí? A veces se ha malinterpretado con estas acciones o prácticas religiosas, ¿verdad? Una cosa son las prácticas religiosas, el rezar, el ir a la misa, cumplir con la catequesis, ¿verdad? Pero no necesariamente eso es espiritualidad. La espiritualidad engloba a toda la persona y entonces se refleja en una práctica, en el cómo hablo, cómo miro, cómo abrazo, cómo beso, cómo visto. ¿Sí? ¿Cuál es mi modo de ver las cosas? Cuando veo una tragedia, ¿cómo la veo? ¿Cómo la mira? Ahí ya estamos hablando de espiritualidad. Hablamos de espiritualidad cuando yo logro ver con los ojos de Dios, cómo mira Dios al mundo. Entonces la espiritualidad engloba a la persona. No es un concepto más que se tiene que desarrollar, sino es cómo yo vivo, cómo yo como, cómo yo disfruto, cómo yo lloro. Todo eso, ahí está la espiritualidad. Entonces es un modo, ¿sí?, de ser, de actuar, de pensar, de reaccionar, ¿sí? Las otras cosas son prácticas, son actividades, como leer un libro espiritual. Yo no puedo decir que soy espiritual porque he leído todos los libros de espiritualidad. Tendré conocimiento, pero si no lo llevo y lo pongo en la práctica, pues entonces no estamos hablando de la espiritualidad. Hay espiritualidad que de repente se confunde con el sí, yo estar bien, porque estoy muy estresado, entonces voy a buscar una práctica espiritual que me desestrese. No, entonces lo que tú estás buscando es una estabilidad emocional, psíquica, emotiva, etc. Pero la espiritualidad tiene que ver con esa búsqueda de Dios. Ese encontrar a Dios en lo más profundo de mi ser, porque ahí es donde se manifiesta, donde me habla, donde lo contacto. Entonces, cuando hablamos de espiritualidad ignaciana, es esa disciplina que nos lleva a conocer cómo Dios se manifiesta, habla con San Ignacio de Loyola, y que produce en él algo en su corazón, en su ser, ¿verdad?, que lo envuelve y que lo empuja hacia otros pensamientos, hacia otros deseos, que no era, es decir, le pone otros deseos o purifica también los deseos que él tiene, ¿sí? Entonces, al estudiar a San Ignacio de Loyola y ver cómo Dios se ha manifestado en él, cómo Dios se ha revelado, ¿verdad?, cómo Dios le ha revelado el amor y que le ha puesto, ¿verdad?, pistas para que entienda cómo puede ser más pleno en su vida. Porque hasta donde San Ignacio llegó con la pata rota, ¿verdad?, frustrado y derrotado, ¿sí?, hasta ahí ya no hay vida.
y Dios le va mostrando que hay más vida que la frustración que está viviendo. Y hay cambios. Entonces, a esos cambios, esa transformación de su vida, de sus deseos, del sentir, de ver cómo ve al mundo ahora Ignacio, esa es su conversión. Estamos hablando de una conversión. Y esa conversión la podemos llevar todos. La podemos lograr todos. Es que ¿sí? cuando hablas de transformación, pues cuando transformas un todo, ¿no? No una partecita, no un... Y entonces por eso él tiene una visión, una mirada, un empuje, un sentimiento. Sí. No quiere decir que va a ser una persona, digamos, no se va a transformar en completamente o 100% en otra persona, porque él también tiene... Lo suyito. Tiene sus defectos, ¿verdad? No es Dios. Claro. Solo Dios no tiene defectos. Pero sigue teniendo algunos defectos, ¿verdad? A lo mejor puede ser igual de testarudo que siempre. O esa soberbia que tuvo en sus bueno, hasta antes de la bala, la siguió teniendo. La cuestión aquí de la conversión es, no se me va a quitar la soberbia, pero voy a ser consciente de que la tengo y la puedo transformar, ¿sí? La puedo manejar, la puedo hacer capaz de hacer cosas más grandes, más hermosas, y no se me va a quitar la soberbia. Ajá. Pero Entonces, no para esto ti, me lleva a la plenitud. sino para los demás también. O sea, ahí es donde está diferente. Exactamente. Donde está la diferencia. Exactamente. Entonces, todo eso que transforma a Ignacio, lo que va viviendo como un fuego interior, que lo va quemando, ve cómo lo va canalizando. Esa práctica es la espiritualidad. Cuando nosotros nos enamoramos, ¿verdad?, de alguien, de algo, sentimos un fuego que nos lleva y que nos empuja y que nos impulsa hacia otros caminos. La cosa es qué es lo que, cómo lo concretizo, ¿sí? ¿Cómo lo pongo en práctica ese fuego? ¿Qué hago con ese fuego? Tiene que ver con la espiritualidad. Y ese modo, bueno, es lo que dice San Ignacio, al verlo nos da un paradigma que nos ayuda, ¿verdad? No es que tengo que vivir exactamente lo que vive San Ignacio, sino que es un modelo que me invita o que puedo seguir para que yo pueda comunicarme con Dios. ¿Sí? Si practico o hago estas prácticas que Ignacio me dejó, yo también entonces, al practicarlas, puedo alcanzar esa comunicación con Dios. Pero ¿para qué quiero comunicarme con Dios? ¿Sí? Para que me vaya enseñando por dónde caminar. Porque si estamos confiando, ¿no?, en que Él me ama, que es un Padre bondadoso, que quiere que yo tenga vida en plenitud, pues Él también me va dirigiendo hacia dónde. ¿Sí? Y por eso es importantísimo. Uno de los elementos que la espiritualidad ignaciana nos da es el discernimiento. Es una herramienta que me ayuda a encontrar esa voluntad de Dios para mi vida. ¿Sí? Si yo sigo esa voz, puedo entonces garantizar la plenitud de mi vida. Algo que me encanta de la espiritualidad ignaciana es que San Ignacio da una definición de lo que es el amor. Y San Ignacio dice que el amor consiste, ¿verdad? Y hay una definición, el amor consiste en la comunicación de Dios con su criatura. Y San Ignacio lo pone con las palabras de la comunicación del amante al amado y del amado al amante. Y hay una comunicación. Y eso es amor. Comunicar, ¿verdad? Comunicar. ¿Y qué quiere comunicarnos Dios? Lo impresionante es que a todos nos dice algo diferente, pero que se puede concretizar, ¿verdad?, en el primer mandamiento de Jesús. Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo, ¿verdad? Entonces, ahí hay una garantía de esta plenitud de vida. Pero lo que sí podemos estar ciertos
y con una certeza fuerte es de que Dios busca comunicarse contigo, hablarte, enseñarte cuál es el mejor camino para ti. ¿Y cómo le hago para darme cuenta, para escuchar eso que Dios me quiere comunicar? Bueno, pues esto es un camino largo del discernimiento y hay un proceso, hay una metodología, ¿sí? Hay un caminito que seguir. ¿Sí? Y uno de ellos es, por ejemplo, el descubrir cuál es mi deseo. Ok. ¿Sí? El desapegarme de las cosas. Cuando yo me apego a mi deseo, ¿sí? Y soy terco y testarudo en que pues yo quiero la camioneta último modelo, ¿verdad? Y me aferro a ello y si no la tengo me lleva a la tristeza. O me lleva, ¿verdad?, a tener, si lo obtengo, a una felicidad pasajera, saber que tiene sus consecuencias. La felicidad pasajera me lleva a desear otras cosas y más y más y más y nunca estar satisfecho. El desapego de las cosas me lleva a decir, no la tengo y no importa, soy feliz. Tengo una libertad. El desapego de las cosas me da libertad. Aquí le llamamos una indiferencia ignaciana. Exacto. Entonces San Ignacio dice, no deseo más salud que enfermedad. Por ejemplo, hay personas que son muy aprensivas con la salud, que viven minuciosamente buscando qué enfermedad tienen, ¿verdad? Ah, claro. Ya sea para llamar la atención, y la atención, una persona que busca las enfermedades es, bueno, una de las, podríamos imaginar, ¿verdad? Lo que busca llamar la atención es, quiéreme, abrázame, soy importante para ti, ¿sí? Entonces, mientras más enfermedades me busque, más llamo la atención y la gente me va a querer más o tiene misericordia conmigo, ¿verdad? Entonces, San Ignacio pone, no busques más salud que enfermedad. Y al revés, hay personas que viven cuidándose pero impresionantemente en su salud. ¿Sí? Los vigoristas, los que llevan la dieta estricta, ¿verdad? El que está comprando todas sus vitaminas y el día que no tenga las vitaminas ya piensa que se va a morir porque ya se va a enfermar, ¿verdad? Hay un extremo. Entonces, eso no nos da la libertad. Vivimos aferrados a cosas que no nos llevan a una plenitud de vida. ¿Sí? ¿Cuál sería el justo medio? ¿Cuál sería el equilibrio? La libertad. Eso no quiere decir que ya no me importa cuidarme del coronavirus. Eso te iba a decir. ¿Sí? No, pues que al cabo, ¿no? Exactamente. Ajá. Es que yo ya no tengo miedo. ¿Por qué? Porque el padre dijo ahorita que no desee más salud que enfermedad. Ya no vayan a malinterpretar las cosas. Me voy a exponer. Ya me voy a ir a ¿verdad? la fiesta, ya ¿Sí? me voy a ir a la calle. Entonces vámonos al centro comercial, vámonos a hacer la fiesta, vámonos a hacer la no. boda, ¿verdad? Y a ser irresponsables con los demás. Sí, no. Porque una cosa es que yo no me cuide y al no cuidarme, pues pongo en riesgo a la persona que está junto de mí. Sí. ¿Sí? Entonces no significa eso. No significa que no me importe la salud. Al contrario, la tengo que cuidar. Pero ahí radica la libertad y la indiferencia, ¿sí? En que no hay obsesión por el cuidado, pero sí la responsabilidad del cuidado, ¿sí? No sé si soy claro en este, o sea, no es punto. Sí, no es que te aferres a eso, sino que seas consciente, ¿no? De eso. Y en ese sentido encuentres el equilibrio. Porque todo aquello que me angustia y que me resta libertad, ¿no? Pues, o sea, me hace perder, pues todo aquello que me angustia o que me liga o que me ata, me hace perder libertad. Y entonces yo ya no puedo vivir o disfrutar la vida por estar atado o amarrado a algo. Y este concepto de la indiferencia ignaciana ha sido un concepto que en esta semana nos ha costado un poquito, ¿no? Como alcanzar a permear
Sí. ¿no? Pero quisimos considerarlo pues dentro de los valores por la importancia, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Sí. No nos bastaría esta plática y 40 minutos para explicarlo. Ya sé, ya no me regañes. Pero estamos dando aquí como los puntos, ¿verdad? Que puede ayudarnos a aclarar ciertas cosas o por lo menos a cuestionarlo o que nos invite a investigar más, ¿verdad? Claro. Que nos lleve a acercarnos más a formación ignaciana. Exacto. ¿sí? Que nos busque llevar aquí a los jesuitas, ¿verdad? Que nos puedan explicar más acerca de este punto. Ricardo, nos queda no mucho tiempo y me gustaría que pasáramos a estas claves que nos tienes por aquí, que nos pudieras platicar ahora sí de estas claves de esperanza que están en el título de nuestra conferencia. Y bueno, le pido a los que nos están escuchando, viendo, pues acuérdense, si tienen dudas o van teniendo alguna inquietud, alguna pregunta, o sea, ahí están quienes están tomando ahorita las dudas y ahorita nos las harán llegar para ver si tenemos oportunidad de responderlas todas. Esperemos que sí. Mira, espero ponerlo como algo más práctico y concreto. Yo estoy encerrado en mi casa, ¿verdad? Guardando la cuarentena y me surgen deseos. Vamos a analizar mi deseo. ¿Qué deseo? ¿Sí? Pero ese deseo ponle un para. Ok. Deseo que la vacuna, ¿verdad? Se dé hoy. ¿Para qué? No, pues para que todos se curen y entonces ya volvamos a una vida como la de antes. Y si la voluntad de Dios no es que sea como antes. ¿Sí? Y si la voluntad de Dios es recapacita, date cuenta de lo que hemos perdido. Démonos cuenta, ¿verdad?, lo que toda la naturaleza está sufriendo. Y hay claves de esperanza en voltear a ver todos estos videos en los que salen animales acercándose, ¿sí?, a las ciudades, a las personas, a las casas. Que hay agua más limpia, que los mares, ¿verdad?, están más tranquilos, más limpios, ¿sí? Menos contaminación. Entonces ahí es donde tenemos que escuchar la voz de Dios. ¿Qué quieres, Señor? ¿Quieres realmente que se dé la vacuna? ¿Sí? Pero ahí está tu plenitud, en la vacuna. Ahí se concentra la plenitud de tu vida, en que exista una vacuna para que tú vuelvas a hacer o hacer lo que ya estabas acostumbrado a hacer. Creo que hay una invitación más grande que eso. Entonces, la esperanza es de que recapacitemos, ¿verdad?, ser más conscientes a lo que Dios nos está comunicando y quiere para nosotros. Si estamos diciendo que Dios quiere una vida que tengamos en plenitud, la plenitud no nada más se concretiza en una vacuna. De acuerdísimo. ¿En dónde se puede concretizar más esa esperanza? Y podemos ver muchos signos de esperanza en la solidaridad, en el poder estar atento del vecino que está solo, que quién lo atendió, quién le dio de comer, ¿sí?, quién se preocupó por el otro. Hay muchos signos de esperanza. La esperanza es que esta pandemia, ¿verdad?, y es un ejemplo, porque este es lo más práctico que ahorita podemos platicar, ¿no? Nos invita a ser mejores seres humanos, mejores seres cristianos. Llevar a la práctica lo que siempre estamos predicando con la palabra, ¿sí?, llevarlo a concretos, ¿sí?, ser más amorosos, ser más solidarios, practicar la justicia, ¿sí? Ahí tenemos otras preguntas. Muy bien. Ser más misericordiosos, ser más compasivos, ¿sí?, adaptarme a los cambios. Esa es otra clave de esperanza. Ahorita estamos en cambios. Quizá ya no vamos a hacer lo mismo que antes, pero ahorita estamos descubriendo que hay cambios y van a haber cambios. ¿Sí?
Simplemente aquí en el colegio tenemos muchísimos cambios. Ah, por supuesto. ¿Sí? El modelo de cómo dar las clases y cómo todo mundo se ha esforzado, ¿verdad?, a estos cambios. Desde los padres de familia que tienen que hacer un esfuerzo de sentarse con los niños y acompañarlos en las clases virtuales. La maestra que se está poniendo, ¿verdad?, a actualizar o usar la creatividad para poder nuevas formas pedagógicas virtualmente. ¿Sí? Los esfuerzos económicos, los esfuerzos tecnológicos, de adquisición de tecnología para poder dar las clases de calidad. Ahí está la esperanza. No se nos acotó, no se nos acabó la vida. Exacto. Nos abrió nuevos horizontes que los podemos aprovechar y podemos hacer todavía cosas mucho mejor. Entonces, ahí es una clave de esperanza. Esas son las claves de esperanza que podemos ir leyendo, ¿no? Priorizar en mi vida. Esa es otra clave de esperanza. Y puedo entonces vivir lo que realmente tiene un significado valioso en mi vida. El amor de mis hijos, la salud de mis hijos, la salud de mamá, de papá, etc. ¿Sí? Entonces, claves de esperanzas hay muchas. La cosa es verlas, escuchar. Claves de esperanza es de que yo puedo comunicarme con Dios. Esa es otra clave de esperanza. De que Dios está con nosotros. No nos ha abandonado y ni tampoco nos ha puesto castigos. Ah, por supuesto. ¿Sí? Sí, La sí, pandemia no es un castigo a la humanidad por mal portada. No, por supuesto que no. Entonces, descubrir a Dios qué está haciendo en medio de la pandemia, ahí está la clave de esperanza, que lo podemos ver y descubrir en todo esto que hemos mencionado. Muy bien. Sí, muy bien. Es complicado y complejo entenderlo, sin embargo, bueno, es una invitación, ¿no? Es una invitación a vivirlo. Tenemos por aquí algunas preguntas. Dice, en este tiempo es complicado mantener un equilibrio entre atender trabajo e hijos en relación a las claves de esperanza. ¿Qué sugieres? Posibilidades. Hay que buscar y ser creativos. ¿Sí? Se pueden encontrar modos diferentes. Una tentación es de que me solucionen la vida. Ah, claro. ¿Sí? Sí, pero... Una solución es de que el colegio resuelva mi vida. ¿Sí? Porque, bueno, lo podemos platicar también, ¿verdad? Me ha tocado gente que viene, papás que vienen y me dicen, pues es que yo no puedo atender a mi hijo. Tristemente hay papás que dicen, ¿verdad? Es que yo ya no sé qué hacer con estos niños. Sí. Pues eso ahí no hay clave de esperanza. Ok. La clave de esperanza es, lo primero son mis hijos. ¿Sí? Y no la escuela me va a resolver el qué voy a hacer con mis hijos, ¿verdad? Entonces, hay modos y hay que comunicarlos y hay que hablarlos, ¿verdad? ¿Cuáles serían mis posibilidades de cómo resolver este problema? Sí, pues ahí entraría esta otra pregunta que yo creo que puede también ayudar, es ¿cómo podemos generar esperanza en nuestro hogar como papás? ¿Qué podemos hacer para que en la familia, ¿no? Bajo esta situación, ¿cómo podemos generar así en lo particular o...? Pues fíjate que ustedes en la Semana Ignaciana han manejado 5 elementos. Así es. Uh-huh. La imaginación. Interioridad. La interioridad. Indiferencia ignaciana, mesura y confianza. Sí. La imaginación, estamos hablando de creatividad. Hay que buscar. La confianza. Confianza en que Dios me va a iluminar y que no me va a dejar solo. Que va a encontrar, ¿verdad? Gente que me pueda apoyar y me va a ayudar. ¿Sí? Entonces, no estás solo. Ahí es donde tenemos que abrirnos y por eso están estos 5 elementos que ustedes están recalcando en la espiritualidad ignaciana en esta semana. Sí, bueno, si me permites ahí ahondar un poquito, es como respondiendo a esto, una de las cosas es la interioridad, ¿no? Y decíamos que la interioridad es
como generar una relación o buscar dentro de mí cómo estoy, cómo me siento, a qué invitaciones voy sintiendo en mi interior, esos deseos que tú dices, ¿no? De los que tú nos hablabas, ¿no? Y esto nos va como generando una cierta paz, una cierta confianza, ¿no? Imaginando a Dios cerca, imaginando a Dios de una forma creativa, y siendo como equilibrados en las cosas que vamos viviendo. Ahí está la mesura también, ¿no? Les decíamos que era como el tanto cuanto las cosas me acerquen más a Dios o tanto cuanto menos me alejen. Entonces, aquí o sea, lo importante es buscar el equilibrio, como lo hablas. Entonces, yo creo que para los valores que hemos estado promoviendo en esta semana ignaciana, pues son algunas claves que nosotros encontramos como de los ejercicios espirituales, de lo que Ignacio nos pudo compartir como su legado y que realmente ya lo trabajamos en otros espacios, en nuestras clases de fe y justicia, en orientación educativa, etcétera, pero que quisimos así como ponérselos otra vez, ¿no? A la comunidad y decirles, oigan, ya voltearon a ver que aquí en lo que nosotros tenemos hay una gran riqueza, sobre todo en mi relación con Dios, en mi interior, en la familia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso cómo generar esperanza en el hogar, yo creo que pues empezaríamos por la interioridad, por la oración, por el contacto con Dios, por poner a Dios en el centro y por darnos cuenta que en todo y en todas las situaciones que vamos viviendo, Dios se hace presente. Entonces nada más es cuestión de realmente estar atentos, alertas, con un corazón abierto que nos permita captar que en la sonrisa, en la frustración, en la compañía, de lo que está pasando en tu casa, Dios está ahí. Así es. Y entonces eso te tiene que, de alguna forma, si eres consciente, no te tiene que, sino te va a ayudar a sentir esperanza, ¿no? Muy bien, déjame ver si hay... dice, en este tiempo es complicado mantener un equilibrio entre atender trabajo, ya lo vimos, ¿no? Sí. Ya, ¿cómo descubrir la invitación que nos hace Dios? ¿Cómo descubrirla? Escuchando. ¿Cómo la escuchas? Ser sensibles. Sí. Está en los 5 elementos. En estas 5 claves de la espiritualidad ignaciana. ¿Cómo sé que estoy escuchando a Dios? Confiando. Confiando que se comunica. ¿Sí? Y la otra es discernir esa comunicación. Así es. Discernir. ¿Eso que estoy escuchando viene de Dios? O viene, San Ignacio maneja dos espíritus, ¿sí? Y San Ignacio dice que en nuestro interior hay una lucha de espíritus, uno del bueno y uno del malo. Entonces, ¿cómo puedo escuchar la voz de Dios? Escuchando el bueno, lo que me lleve más a la plenitud de vida, a lo que me lleve a más esperanza, más amor, más caridad, más solidaridad, ¿sí? Esa es la voz de Dios. ¿Cómo puedo saber que Dios me está hablando? Sí, viendo si en mí hay más esperanza, más caridad, ¿sí? Más amor, más compasión, más misericordia. Entonces lo que Dios me está invitando a través de ciertas prácticas o ciertas cosas, ¿verdad?, que yo puedo hacer, estoy adquiriendo estas virtudes. Algo leía yo de una manera de saber, como buscar empatar si mi deseo pudiera ser un deseo de Dios, ¿no? Sí, muchas veces hemos manejado, ¿verdad?, en la espiritualidad ignaciana, que el deseo más profundo de mi interior es el deseo de Dios. Ok, sí. Entonces la invitación a echarte un clavado a tu interioridad y descubrir cuál es tu deseo más profundo. Y ese deseo más profundo es el que nos va a llevar a una vida a plenitud. ¿Por qué? Porque viene de Dios. Dios nos pone ese deseo en el corazón. ¿Sí? Pero hay que clavarse, profundizar, ¿verdad?, la interioridad. ¿Sí? Muy bien. Pues muy bien, pues yo creo que pues vamos cerrando, Rich, pues te agradezco muchísimo este tiempo que nos hayas dedicado. Realmente escucharte es muy, muy grato y agradecemos mucho pues a todos los papás que nos acompañaron, a todos los profesores, personal del colegio, alumnos y bueno, público en general que tuvo la oportunidad de acompañarnos
de noche, ¿no? La verdad es que pues hay muchas cosas que se pueden hablar de la espiritualidad ignaciana y como dices, o sea, pudiéramos en una sola cosita, como decíamos ahorita, la indiferencia ignaciana, bueno, hay, o sea, mucho que rascarle y que hablar y que compartir y que analizar y que sentir sobre todo, pero bueno, ahorita en el margen, pues, o en el marco de esta semana ignaciana, que yo hace un rato, lo reconozco, me hice bolas y dije, a ver, el tema es la actualidad de la propuesta ignaciana. Y entonces, o sea, lo que Ignacio nos propuso, lo que Ignacio nos legó, o sea, es de ayer, de hoy y de mañana. ¿No? Claro. Sigue siendo, o sea, por eso nosotros quisimos retomarlo, porque esto sigue siendo algo que está vigente, que sigue estando ahí y que sigue dando esperanza y que sigue mucha gente, pues, digamos, como bebiendo de todo esto que nos ayuda, pues, a encontrar a Dios en todo y en todos. Y aquí está Dios, en todo esto que nos está pasando. Algo nos dice, hay que estar atentos a eso. Pues muchísimas gracias, mi Rich, por aceptar la invitación de parte del equipo de formación y pues del colegio. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañaron. Que pasen buenas noches. Pues yo muy contento de estar con ustedes, platicando estas cosas que, pues, que a mí me gustan y es parte de lo que soy, ¿verdad? Como jesuita. Entonces, pues me gusta y puedo platicar largamente con ustedes sobre estos temas. Me da gusto de poder compartir estos breves momentos. Estoy a sus órdenes, saben que aquí estoy en el colegio y uno de mis deseos es poder conocerlos personalmente. Ojalá que pronto así sea. Primero Dios. ¿Sí? Sí. Deseo que el Señor los bendiga, que los llene de salud, de plenitud, de paz. Y pues aquí los esperamos. Tenemos la puerta abierta para cuando sea lo más prudente el regreso a nuestras instalaciones. Pero nos pueden contactar, nos pueden hablar, nos pueden escribir y aquí estamos para servirles. Que pasen buenas noches, un abrazo y que Dios los bendiga. Gracias. Gracias, Ricardo. Gracias.